Buenas, nosotros somos la sección W17 y les vamos a estar presentando el proyecto científico sobre la displasia de Patman. Les voy a presentar una pequeña introducción, los objetivos de nuestro proyecto científico y les voy a dar a conocer cuál es el gen que predomina en este tipo de displasia. La displasia de Patman es un síndrome raro que se caracteriza por un desarrollo óseo normal que afecta principalmente a los huesos largos y la parte inferior de la columna. Además, este se caracteriza por anomalías en el crecimiento y desarrollo de los huesos largos y con un signo significativo o distintivo que es el punteado epifisiario. Esto se refiere, pásala a la página. Esto se refiere a pequeñas áreas de osificación irregular dispersas en la epífisis de los huesos largos en radiografías. Además, se caracteriza por deformidades óseas, articulaciones inflexibles o inestables, dificultades en el desarrollo motor y problemas respiratorios. Es importante la comprensión de esta enfermedad desde una perspectiva genética y médica, ya que es de suma importancia, primero porque un diagnóstico precoz es fundamental para iniciar un tratamiento temprano y adecuado. Además, esto puede mejorar la calidad de vida del paciente y evitar complicaciones adicionales. Comprender este tipo de anomalía o de displasia desde una base genética es esencial también para el desarrollo de terapias personalizadas que aborden las mutaciones genéticas específicas en cada individuo. El asesoramiento genético también desempeña un papel crucial aquí, ya que permite a los pacientes y a sus familiares comprender los riesgos de recurrencia en futuros embarazos y tomar decisiones informadas sobre opciones reproductivas. Por último, las investigaciones continuas en esta área o en esta displasia es fundamental para avanzar en el conocimiento de mecanismos genéticos y moleculares subyacentes de la enfermedad. Y esto puede llevarnos a lograr mejoras significativas en el manejo y la atención de los pacientes que se vean afectados por este tipo de displasia o por cualquier otro tipo de enfermedad genética que sea similar o de otro tipo de índole. Pasará. Nuestros objetivos, o uno de los más importantes, es explorar en profundidad los aspectos clínicos y genéticos de la displasia de Patman, investigar las características clínicas y radiológicas, estudiar las bases genéticas subyacentes en este tipo de displasia, evaluar los métodos de diagnósticos disponibles y uno de los más importantes, explorar los genes que intervienen en este tipo de displasia. Okay. La displasia de Patman, el gen responsable en este tipo de displasia es el gen COX9, el cual está desarrollado en el cromosoma 17 y se une al factor de transcripción CRY. La displasia de Patman es causada por mutaciones en este gen, el cual también es responsable del desarrollo del cartílago y está envuelto en el desarrollo sexual. Los exámenes genéticos del gen COX9 detectan una mutación o un reordenamiento cromosómico en aproximadamente el 95% de los pacientes con displasia de Patman o displasia comomélica. Este gen, en su relación directa con el factor de transcripción CRY, juega un papel fundamental en la determinación del sexo. Cuando los niveles de proteínas en este gen son suficientes, se van a desarrollar los testículos, mientras que cuando no lo son, se van a formar los ovarios. Otro papel fundamental o otra función es el desarrollo sexual masculino al colaborar con otro tipo de gen, que es el gen CF1, que al unirse con el COX9 puede producir AMH en las células de Sertoli. Además, este también interactúa con otros pocos genes para promover el desarrollo de órganos sexuales masculinos y junto con el factor de transcripción que ya mencioné anteriormente, que es el de CRY, este enciende la actividad del COX uniéndola a un potenciador de la secuencia, lo que significa que si nos falta este tipo de factor de transcripción, que lo que se pueden llamar como que bucles, estos bucles se acabarían y se desarrollaría sin duda una persona solamente con el sexo femenino, pero con falta del sexo masculino. Por eso es importante este tipo de gen. Y pasan. Ok.
Entonces, es importante, antes de ya entrar en los tipos, saber de dónde vienen las mutaciones genéticas o qué son estas. Estas mutaciones están relacionadas con la vía de señalización del receptor activador nuclear que se llama kappa beta o en sus abreviaciones RANK y está ligado al RANKL. La osteoprogerina puede dar lugar a la hiperplasia osteoblástica o displasia de Pacman. Estos componentes desarrollan un papel fundamental en la osteoclastogénesis, que es como que ese proceso de formación y maduración de los osteoclastos. El RANKL es una proteína de tipo 2 que se encuentra principalmente en la superficie de los osteoblastos. Y el RNK, también conocido como TNFRSF11A, se encuentra en el cromosoma 18. Y aunque la hiperplasia osteoclástica no es muy común, las proteínas RANK y OPG pueden causar enfermedades graves en el sistema óseo, por lo que se sugiere la inhibición de la señalización mediada por el RNKL. A partir de aquí los dejaré con mi compañero que continuará explicándole los distintos tipos de mutaciones genéticas que conducen a la displasia de Pacman o hiperplasia osteoclástica. Para hablar de los tipos de mutaciones relacionadas a la displasia de Bachmann, podemos agruparlos en 4 renglones. Están las genéticas, las cromosómicas, las mutaciones somáticas y las heredadas. En las genéticas vamos a tener el gen P53, el cual es un supresor de tumores, o está también el TP53. Está la regulación del ciclo celular y la reparación del ADN. Cuando estos se dañan, pues lo que pasa es que al desregularse el ciclo celular y la supresión de los tumores, pues se crean estos tumores que son característicos en la displasia de Pacman. Está también el gen BRCA1, que también es un supresor de tumores, participa en la reparación del ADN, se transmite por herencia autosómica dominante y predispone al cáncer de ovario y mama, al igual que el BRCA2. Estos dos, se dice algunas fuentes, los marcan como que son los que causan la displasia de Pacman en mujeres. Entre las cromosómicas tenemos entonces la delección del cromosoma 17, donde se va a perder material genético y por tanto también se puede afectar el gen TP53 que reside en ese cromosoma. En la duplicación del cromosoma 5 tenemos que es un poquito más crítico por la sencilla razón de que este podría acentuar más lo que es ya sea fenotípicamente o funcionalmente la enfermedad en el paciente. La translocación del cromosoma 9, que este posee los genes de crecimiento y desarrollo celular, igual que la de regulación del ciclo celular y diferenciación celular, conocidos también como JAK2 y NOTCH1. Estos lo que van a hacer es que cuando se ven afectados, pues simplemente se crea un desorden en el crecimiento y el desarrollo celular, igual que en la diferenciación celular. Y por tanto, es muy común que se creen los tumores. En la inversión del cromosoma 11 tenemos que está el control de la apoptosis por los genes BIR3 y ATM, y los mismos van a causar, como ya les había dicho, un crecimiento anormal de las células. Están las somáticas, donde vamos a encontrar de nuevo el gen P53, la variante del gen CRAS, que es el que codifica la proteína CRAS, y el mismo tiene funciones en la regulación de crecimiento y división celular. La variante del gen APC, que regula el ciclo celular y es un supresor tumoral. La variante del gen BRAF, que es parte de la vía MAP, y en caso de anomalías, lleva a lo que es la proliferación de células descontroladas. Están las heredadas, que son, por ejemplo, la mutación del gen A, que codifica proteínas envueltas en el desarrollo de la mandíbula, y por tanto, cuando este se vea afectado, nos va a provocar dificultad para masticar. La mutación del gen B, por otro lado, está más relacionado a la estructura ósea de la cabeza y también de la articulación de la mandíbula, y por tanto, vamos a tener dificultad para abrir y cerrar la boca cuando este se mute. Aquí también entra que hay algunas anomalías en cuanto a la articulación temporomandibular. En la mutación del gen C se codifican proteínas envueltas en el desarrollo de la mandíbula, igual que en el gen A. Sin embargo, en este, el desarrollo el desarrollo de la mandíbula va a ser asimétrico cuando se vea afectado. Y cabe destacar que hay mutaciones inesperadas, que estas van a ocurrir
de forma natural y espontánea, podríamos decir, sin que haya interacción de un agente externo o un factor externo. Y las mutaciones puntuales, que van a ser aquellas donde se va a afectar solamente un nucleótido. Entre los mecanismos moleculares de la displasia de Pacman que se describen, hay dos que son como los principales, que está el COMP y también está el COL2 alfa 1. Ambos se van a relacionar directamente con lo que es la producción y la calidad que tiene el cartílago y por tanto, pues con las lesiones que se causan a este en la displasia de Pacman. Por ejemplo, el COMP va a codificar una proteína que es más para lo que es la formación y la organización del cartílago, y cuando esta se ve alterada, entonces se altera la función y la estructura del cartílago. En cuanto al COL2 alfa 1, entonces ese va a codificar una proteína que es más bien el que afecta en la producción del cartílago o del colágeno, más bien tipo 2. También hay ciertas fuentes que mencionan también la vía WNT o beta-catenina, que esta puede llegar a causar o contribuir a la patogenicidad de la enfermedad. Ya hablando de lo que es los síntomas y signos de esta enfermedad, podemos tener lo que es la osificación anormal, la anomalía de la calvaria, el arqueamiento de los huesos largos, como pueden ver en la imagen de arriba, las vértebras hendidas coronales, el puntuado epifisiario, que ya la compañera lo explicó, el genovarum, que no es más que la imagen que está encima, ahí en la parte izquierda superiormente, donde las rodillas están muy separadas, mientras que los tobillos se tocan, formando así como que las piernas están en arco. Está también el hipoteloidismo, donde los ojos van a estar mucho más cerca de lo normal, la displasia esquelética letal, que es la imagen que está aquí debajo, donde vemos una de las condiciones que más se presentan, que es la macrocefalia. También vemos que este cuerpo es pues muy anormal por lo mismo. Está también el conducto arterioso persistente y la trabeculación ósea rugosa, entre muchos otros. Eso sería hasta donde yo llego y ahora continúa la compañera. Hablemos de la variabilidad genética en la displasia de Pacman. Se entiende como variabilidad genética a las diferencias en la presentación y la gravedad de una enfermedad en individuos afectados. Esto incluso si comparten una misma mutación genética. Esta variabilidad se puede manifestar de diferentes formas. Por ejemplo, en la edad de presentación, en algunos suele presentarse más temprano que en otros, la agresividad de los síntomas, ya que en algunos suele ser más severos que en otros, la progresión de la enfermedad, que puede ser más rápida o más lenta, y en la respuesta al tratamiento, que puede ser satisfactoria o no. Algunos pacientes pueden responder a un tipo específico de tratamiento, mientras que otros no. Para explicar la variabilidad en la displasia de Pacman, hemos tomado como punto de referencia un caso publicado por la revista de Medicina el 1 de enero de 1986, que también es el segundo caso documentado de gemelas homocigotas con displasia de Pacman. En este caso, primero vamos a ver cuáles son las similitudes que hay entre una gemela y otra. Las más comunes son la baja talla, facies aplanadas, configuración gruesa de la nariz, limitación de los codos para la extensión, dedos ausados, el equinovaro lateral, tienen hipotomía múltiple, encurvamiento de los huesos largos con fosetas cutáneas en los puntos de angulación, genitales externos femeninos normales, y es de destacar que la evolución similar fue en los dos casos de 27 días. Ambas fallecieron a los 27 días de nacidas por complicaciones respiratorias. Ahora, también es importante destacar las discordancias, que es lo que nos lleva a este punto, porque aquí es que se pone en evidencia cómo dos individuos con la misma mutación genética y que comparten en gran medida genes van a tener una manifestación distinta de la misma enfermedad. Algunas de las discordancias más importantes se encuentran cuando se hace un estudio clínico radiológico. Por ejemplo, en la configuración de los huesos largos, pues en la segunda gemela, que es esta de acá, la dirección del encumbramiento en uno de los fémures es en sentido anteroexterno al contralateral. Y los dos fémures de la primera gemela, que es la que vemos acá, tenían una orientación anterointerna. Entonces, por otra parte, la primera gemela tenía 11 costillas, mientras que la segunda tenía sus 12 costillas, sin embargo, eran más finas.
En la columna cervical, la hipoplasia de los cuerpos vertebrales es mayor en la primera gemela, pero la escoliosis dorsolumbar es más marcada en la segunda gemela. El paladar ojival en la primera gemela es hendido y en la segunda no. Y así se pueden observar un sinnúmero de características diferenciales que nos llevan a darnos cuenta de que la displasia de Pacman tiene una alta gama de sintomatologías. Y eso nos lleva a nuestro segundo tema, que es el diagnóstico diferencial. Un diagnóstico diferencial es lo que le permite al cuerpo médico diferenciar, valga la redundancia, entre una enfermedad y otra, llegando a distinguir los diferentes síntomas que éstas pueden presentar. Entonces, además de alteraciones óseas características, la displasia campomélica o displasia de Pacman también puede tener otras anomalías esqueléticas como macrocrania, cara aplanada, cifoscoliosis, talipes equinovaros, hipoplasia escapular y costillas delgadas. Igualmente puede haber otras alteraciones esqueléticas subyacentes de las primeras, como paladar hendido, hidrofrenosis, hipotonía y dificultad respiratorias, que en muchos casos, como el de las gemelas que estudiamos anteriormente, suele ser la causa de muerte. Asimismo, se han descrito malformaciones cardíacas, retraso mental e incluso sordera. Este tipo de sintomatologías puede llevar a que se confunda este diagnóstico con otras enfermedades, dado que radiológicamente se pueden considerar algunas características que son propias de otros trastornos. Por ejemplo, una mandíbula hipoplasia, vértebras cervicales hipoplásicas, una escápula hipoplásica también. Entonces también se puede presentar un tórax pequeño en forma de campana con 11 pares de costillas como nuestra primera gemela, o puede haber pedículos vertebrales hipoplásicos o no mineralizados, entre otras características que van incluso hasta los dedos, que estos pueden ser cortos, en el caso de los metacarpianos y las falanges, o pueden estar las cabezas radiales luxadas. Entonces, la displasia de Pacman es muy infrecuente y su prevalencia es de 1 de cada 200.000 nacimientos y casi siempre mueren en los primeros días de nacidos, por lo que solamente el 10% sobrevive. Para poder realizar un diagnóstico oportuno de displasia de Pacman se debe comparar con algunos trastornos, siendo los más importantes la displasia quifomélica. En el caso de la displasia quifomélica y la displasia de Pacman, la quifomélica no presenta tibias encorvadas. También se debe comparar con la hipofosfatasia. La diferencia aquí radica en que las pruebas de laboratorio, es decir, las químicas sanguíneas, no hay hipomineralización ósea en el caso. Entonces, son discordantes. Se puede hacer un diagnóstico diferencial en base al síndrome de Antley-Bixop. En este caso, no hay craniosinostosis ni síntomas de radiomerales. Con la displasia diastrófica, la diferencia radica en que esta no presenta alteración en la escápula o los huesos ilíacos. Y finalmente, se debe hacer un diagnóstico diferencial basado en el síndrome de Stubb-Wiedemann, que en este caso hay un acortamiento mayor en la displasia campomélica y no hay anomalías escapulares o ilíacas. Para realizar el diagnóstico de la displasia de Pacman se realizan varios pasos. Primero se puede realizar un diagnóstico por imagen, que se basa en ecografía, resonancia magnética, tomografía computarizada o gammagrafía, la que aplique a medida de la edad de gestación de la madre o si ya el bebé es nacido. Estas suelen ser muy eficientes para evaluar las partes blandas del individuo, tanto dentro como fuera del útero, para así identificar si hay una displasia, una desviación o cualquier tipo de malformación en estas partes blandas. A su vez, también se pueden realizar pruebas de laboratorios, que son las pruebas estándar, como hemograma, BSG, proteína, albúmina, electroforesis de las proteínas plasmáticas, colesterol, entre otras. Las mismas van a servir para hacer un diagnóstico diferencial en base a otras patologías que puedan alterar la química sanguínea. Y finalmente, se realiza pruebas diagnósticas genéticas moleculares, empezando por una secuenciación de ADN, por un análisis de genes específicos o por un panel de genes. Los mismos nos van a permitir investigar molecularmente cuál es la composición de ADN del individuo para ver si se encuentra una alteración de los genes o los cromosomas anteriormente descritos. De esta forma podemos identificar si se presenta una displasia de Pacman incluso antes de que el individuo nazca. El enfoque terapéutico para tratar los síntomas y complicaciones de esta, tenemos puntos claves o más bien algunas estrategias, lo que es el manejo de dolor, que aquí utilizaremos analgésicos y antiinflamatorios y en el caso que se requiera también se puede llegar a cirugía.
Tenemos la fisioterapia, que es cuando se hacen ejercicios terapéuticos para ayudar a mantener la flexibilidad y minimizar la rigidez. Tenemos la órtesis y dispositivo de asistencia, que es cuando utilizamos soportes, ya sea para la rodilla, tobillos u otras articulaciones comprometidas. Monitorización y tratamiento de complicaciones, que que se trata de cualquier dispositivo, ya sea ortopédico, para corregir deformidades graves. Tenemos manejo multidisciplinario, que aquí es cuando requerimos de médicos especialistas, ya sea en el área de ortopedia, fisioterapia o especialistas del dolor u otros profesionales de la salud. Y en cuanto a educación y apoyo, que es proporcionar información y apoyo emocional al paciente, ya que es esencial para comprender la enfermedad y para manejar los desafíos y las tomas de decisiones, ya sea para el tratamiento o para un cuidado a largo plazo. Paso a la diapositiva. En cuanto a consideraciones multidisciplinarias en el manejo del paciente, hay dos puntos claves, que son tratamiento temprano y la otra es mantener una posición adecuada de las caderas, lo más ajustada dentro del acetábulo en las primeras semanas. La importancia de esta, o sea, la importancia de mantener estos puntos claves es porque la displasia, mientras más va avanzando la edad, o sea, más se complica. O sea, no son los mismos síntomas ni es el mismo cuidado cuando es un bebé recién nacido o cuando es un bebé aún un poco mayor. En las primeras semanas, esta suele ser suficiente mantener una posición adecuada de las caderas, lo más ajustada posible dentro del acetábulo. Esto se consigue con el uso de un llamado arnés de abducción, cuya aplicación y seguimiento debe ser cuidadoso. Un ejemplo de esto es cuando se usan unos pañales envueltos en un material impermeable que se coloca sobre el períneo en aducción de las caderas. Si no se produce una reducción espontánea en cuanto a se acude a un médico ortopedista y entonces ya puede tener un diagnóstico y un tratamiento más especializado en cuanto a los síntomas que presenta el paciente. En cuanto a perspectiva futura en el tratamiento de la enfermedad, tenemos 4 puntos, los cuales son terapias dirigidas, que estas no son más que la investigación de medicamentos, perdón. Tenemos terapia genética, que son la explicación de las posibilidades de corregir las mutaciones genéticas. Las terapias regenerativas, que son las técnicas para promover la regeneración y reparar el tejido óseo. Y tenemos la terapia combinada, que no son más que los diferentes enfoques de los medicamentos dirigidos para la terapia regenerativa. Pasa la diapositiva. En cuanto al impacto emocional y psicosocial de los pacientes y los familiares, tenemos 5 puntos, los cuales son el dolor crónico, que eso es el dolor que los pacientes experimentan debido a las lesiones óseas, anteriormente ya mencionadas. Tenemos las limitaciones físicas, que esta puede causar deformidad y limitación para la movilidad, y esta puede generar lo que es frustración, ansiedad y depresión en el paciente. Tenemos aislamiento social, que estas son las limitaciones físicas que tiene la persona, y puede llevar a un sentimiento de mantenerse aislado. En cuanto a la parte social y recreativa, tenemos las preocupaciones financieras, que esto es cuando ya los familiares o el mismo paciente no tiene la forma de cubrir su intervención médica, o ya sea la parte quirúrgica en caso de que se pueda requerir. Tenemos el apoyo de la familia, que esta necesita ya sea un apoyo psicosocial,
para poder entender la enfermedad por la que esté pasando su ser querido. Esa es la diapositiva. Y después de estudiar esta la displasia de Pacma, hemos llegado a la conclusión de que se trata de una enfermedad relativamente rara y hay pocos afectados según las investigaciones, y que, que esta se debe a referentes de implicaciones genéticos. Estos son escasos y preliminares, lo que deja una gran brecha en la comprensión del mecanismo de la displasia de Pacma. Aunque se han identificado genes que esta juegan un papel crucial en la manifestación de la enfermedad, no se ha confirmado la causa de la misma. Sin embargo, no existe un tratamiento estándar, pero que sí existen terapias que se enfocan para el mejoramiento de los síntomas y signos de esta. Pasa a la diapositiva. Hasta aquí la exposición de la sección W17 sobre la displasia de Pacma. Muchísimas gracias.